Buenas, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, yo soy el doctor Javier Fernando del Castillo. Trabajo orgullosamente en la Liga de Lucha contra el Infarto y la Hipertensión. También hago parte del Servicio de Cardiología de Colsanitas, tanto en la Clínica Reina Sofía como en la Colombia, y en la Fundación Cardioinfantil. Soy el jefe de programas especiales de esa institución. Bueno, el tema que me tocó es un tema que es tal vez uno de los tabús y de las cosas que uno como médico general se ve afrontado durante la práctica diaria. ¿Cuándo y cómo enfocar un paciente que uno lo encuentra por primera vez con cifras tensionales elevadas? Esto no... Ya listo. Ya entrando en el tema, porque vemos que hay una limitante de tiempo, lo primero que yo quiero a ustedes definirles qué es hipertensión arterial. Se define como hipertensión arterial aquellas personas que encontramos, aquellos pacientes que encontramos con cifras tensionales por encima, la sistólica de 140 milímetros de mercurio y la diastólica de 90 milímetros de mercurio. Pero es importante tener en cuenta que ustedes no deben hacer ese diagnóstico apenas no llegue al consultorio, sino que tener en cuenta que se debe tener por lo menos 2 tomas de tensión arterial en días diferentes para uno decir esta persona es hipertensa. Pero tenemos que tener en cuenta otras situaciones especiales que tenemos en la consulta diaria, en los cuales podemos tener sesgos en el diagnóstico de la hipertensión arterial. Es también importante, sobre todo ustedes como médicos generales, ser un filtro para poder determinar qué persona puede tener un riesgo importante de presentar hipertensión arterial y por ende aumentar esos riesgos cardiovasculares, como les venía hablando el doctor Bejarano en su charla anterior. Entonces, en aquellas personas que les lleguen a ustedes a la consulta y tengan unas cifras tensionales entre 130 y 139 la sistólica y la diastólica entre 85 y 89, uno debe considerar que es una persona de alto riesgo de presentar hipertensión arterial, y es a lo que las nuevas guías, sobre todo las guías europeas de cardiología para el manejo de la hipertensión, que se fueron publicadas en el 2013, al igual que el 8º comité de expertos de la Asociación Americana de Hipertensión, que se publicó en el 2014, recomiendan y lo definen como presión arterial normal alta, que no son ni hipertensos, pero que pueden tener un riesgo cardiovascular de presentar algún tipo de hipertensión a largo plazo, aunque como no se han realizado estudios recientes poblacionales y epidemiológicos importantes, no se ha podido definir que en los pacientes que tienen estas cifras tensionales presenten algún tipo de riesgo cardiovascular de presentar órgano blanco, daño sobre órgano blanco. Nosotros, cuando nos llega el paciente por primera vez y nosotros le hacemos el diagnóstico de hipertensión, debemos identificar si es una hipertensión arterial primaria, o sea que no se le encuentra una causa aparente a esa hipertensión, o si es una hipertensión arterial secundaria. De esta hipertensión arterial primaria tenemos que identificar que pueden haber, y la teoría que hay y lo que se considera que la puede producir son 3 las principales causas. 1, aumento en el tono vascular. 2, aumento de la sensibilidad de la sal en estos pacientes. O 3, aumento en la actividad simpática. Y esto nos sirve a nosotros ¿para qué? Para identificar qué tipo de antihipertensivo nosotros debemos utilizar en estos pacientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente afrodescendiente, que ellos, la hipertensión arterial que más frecuentemente se encuentra es aquella que está aumentado el tono, la actividad simpática, y es el único paciente que las guías europeas, no tanto las americanas, pero las europeas, dicen que se debe iniciar tratamiento con beta bloqueador. A pesar que en las guías en general los beta bloqueadores quedan prácticamente relegados. Vemos que
uno de los problemas que tenemos nosotros, los cardiólogos y los que hemos estudiado lo que es la hipertensión arterial, se da la misma clasificación de hipertensión teniendo grupo de edad, sexo, grupos étnicos, entre países, entre continentes, que esto no debería ser porque vemos que hay diferencias en cada una de estas poblaciones, y lo ideal es que nosotros utilizaran lo que utilizan los pediatras en niños y adolescentes, que es que se utilizan las medidas y los niveles de tensión arterial dependiendo los percentiles según las edades. Aquí vemos cómo nosotros normalmente, esto es sacado de las guías de manejo de la Sociedad Europea de Cardiología, cómo se identifica y cómo se clasifica la tensión arterial cuando es normal, cuando es normal alta, hipertensión a grado 1, 2 y 3, lo cual yo voy a dejar que no le voy a hablar de cada uno de estos porque la cuestión tenemos una limitante de tiempo importante, pero hubiera sido importante haberles definido por qué se dan estas definiciones. La mitad. No, pero para pasarlo. Pero no me está pasando. ¿Me está pasando? Ya entrando en la parte epidemiológica, vemos que la hipertensión arterial tiene una prevalencia en la población general entre un 35 y 50% de la población en general, dependiendo diferentes países. La anterior, por favor. Ay, Dios mío. Entre el 30 y 45% de la población general. Vemos que se va aumentando con la edad. Por ejemplo, en el grupo etario entre los 70 y los 80 años se encuentra prácticamente en el 90% de la población en general, como en pacientes menores de 40 años se encuentra en menos de un 20% de la población. Vemos que hay diferencia entre países, y uno de los problemas que tenemos en el estudio, sobre todo desde el punto de vista epidemiológico, es que los datos no son adecuados, sobre todo en los países como América Latina, donde nosotros hemos tratado de adecuar estas guías internacionales para nuestra población. Vemos que los datos prácticamente no existen. El sistema de salud colombiano y en general latinoamericano son muy deficientes, sobre todo en la toma de los datos. Y una de las formas, siendo más organizados, sobre todo otras sociedades como son la Sociedad Neurológica, que nosotros nos da a entender cómo está el estado de esta enfermedad, es mediante la evaluación de las complicaciones, como por ejemplo la evaluación y la estadística de los ictus. Y algo importante, como dijo en la charla anterior el doctor Bejarano, uno de las complicaciones que tenemos de estas enfermedades, como es la hipercolesterolemia y la hipertensión, es que producen disfunción endotelial. Esa disfunción endotelial se da principalmente por la producción de radicales libres y la disfunción de la sintetasa del óxido nítrico, produciéndose así un aumento de la actividad aterogénica y produciendo también riesgo cardiovascular de presentar enfermedad coronaria. Esa es la causa por la cual la hipertensión arterial se considera un factor de riesgo importante en la producción de enfermedad coronaria. Ahí, en la diapositiva anterior, les estuve hablando de un score de riesgo que se llama el score de riesgo de enfermedad coronaria, que nosotros en la consulta deberíamos correr siempre para evaluar si es un paciente de alto riesgo o no desde el punto de vista cardiovascular, cuando hacemos el diagnóstico por primera vez de hipertensión arterial. Aquí vemos detallado, y esto es sacado de las guías de manejo de la Sociedad Europea de Cardiología, cómo se están constituyendo y cuáles son los principales factores de riesgo para presentar alto riesgo cardiovascular en estos pacientes que encontramos por primera vez como hipertensos. Vemos que, como decía en la charla anterior, y en esta también se aplica, el paciente varón
es de mucho más riesgo de presentar enfermedad coronaria que la mujer. Eso ahora, con los cambios de vida y con que la mujer en estos momentos prácticamente desde el punto de vista laboral es igual al hombre, se ha tratado de igualar, pero todavía se considera como una edad de riesgo 55 años en la mujer y en el hombre y 65 años en la mujer. El tabaquismo, la dislipidemia, ya con los valores como los había identificado en la charla anterior, y vemos que en estos pacientes, para poder hacer una buena evaluación de esa escala de riesgo en la primera consulta, es necesario tener ciertos requisitos y evaluarlo. Primero, hacer una adecuada historia clínica, y lo otro, hacer ciertos exámenes que posteriormente les voy a comentar. Aquí, esto es sacado de la guía de manejo de la Sociedad Europea de Cardiología, cómo nosotros debemos hacer la evaluación de los factores de riesgo teniendo en cuenta la tabla anterior para poder identificar si esto es una persona de alto riesgo cardiovascular, que ustedes como médicos de atención primaria deberían correrle a estos pacientes para poder evaluar si es un paciente que ustedes pueden manejar, si de pronto requieren la realización de exámenes de estratificación invasiva o remitirlos hacia un especialista en medicina interna o cardiología. Vemos que entre más factores de riesgo o presencia de eventos cardiovasculares o enfermedad renal o diabetes, va aumentando el riesgo cardiovascular en estos pacientes. También se trabó otra vez. Ya. Y como le dije, desde el punto de vista de la evaluación diagnóstica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una historia clínica adecuada, completa, en el cual tenemos que hacer una anamnesis importante, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes son asintomáticos, ver los antecedentes familiares, antecedentes patológicos, ver si, por ejemplo, han presentado casos de hipertensión arterial jóvenes o muertes cardiovasculares en personas jóvenes en esa familia, para poder uno hacer una escala de riesgo cardiovascular en estos pacientes, confirmar el diagnóstico. Como les dije anteriormente, muchas veces nos llega a nosotros, a nuestra consulta, pacientes que en una consulta por primera vez le hacen el diagnóstico de hipertensión arterial, le dan medicamentos y llegan hipotensos a la consulta y se sienten mal y acuden a donde el cardiólogo de forma innecesaria para poderle uno decir, no, usted no es hipertenso, sino que presentó una hipertensión relacionada a la atención a la salud, que también se le llama hipertensión de bata blanca. Evaluar el riesgo cardiovascular. En esa misma consulta es importante hacerle, por ejemplo, un fondo de ojo para determinar si presenta una retinopatía, que es el único órgano donde nosotros podemos ver el estado de los vasos sanguíneos de forma directa y poder determinar si ya puede haber órgano blanco afectado. Los cuadros concomitantes, si es diabético, si es renal crónico, que es importante tener en cuenta, y hacer una adecuada medición de la tensión arterial, teniendo en cuenta que en muchos de estos pacientes tenemos que hacer uso de otras técnicas como es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, como también la realización de la toma de la presión arterial en casa. Vemos aquí qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta para realizar una historia clínica completa, según las guías europeas de cardiología del 2013 para el manejo de la hipertensión, para hacer un diagnóstico adecuado en nuestro consultorio de la hipertensión arterial. Vemos aquí en esta otra diapositiva cuando nosotros debemos en nuestra consulta hacer el diagnóstico de hipertensión. Como le dije, tensión arterial mayor de 140, la sistólica, la diastólica de 90, y hacer en tomas diferentes. Siempre en el consultorio se deben hacer 2 tomas, y esas 2 tomas deben de ir con una diferencia de tiempo de 2 minutos para uno poder sacar el promedio de esas 2 tomas y volver a programar una consulta de ese paciente en un tiempo más o menos una semana para volverle a tomar la tensión arterial y ahí sí hacerle el diagnóstico de hipertensión arterial, identificar las diferencias, que es una de las
partes importantes de estas guías es que hay diferencia entre la toma y los niveles de tensión arterial en el día como en la noche. En el día se considera normal hasta 140-90, en la noche es 120-80. Si ustedes, como a muchos nos toca hacer consulta a las 7, 8 de la noche y encontramos un paciente con 140-80, tenemos que decir que es un hipertenso porque ya hay un cambio en la toma de la tensión y se debe tomar un nivel diferente de valores de esos pacientes. Ya con respecto a las armas terapéuticas y diagnósticas que podemos nosotros tener en cuenta para el diagnóstico de la hipertensión arterial, contamos con un arma muy importante que nos ayuda sobre todo para identificar ciertas situaciones especiales, como les dije anteriormente, como es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que anteriormente se le llamaba Holter de tensión arterial. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para hacer un diagnóstico específico y ver cómo va ese tratamiento de esa hipertensión arterial. Lo primero, cuando vamos a ordenar este examen, tenemos que darles una indicación clara de lo que le vamos a hacer al paciente, porque el paciente muchas veces no tolera, sobre todo que le estén tomando cada 20 minutos la tensión arterial del aparato y se lo suelen quitar y no nos da unos datos adecuados. Se le dice para qué se va a utilizar ese estudio. Nos sirve para llevar un registro de la toma diurna y nocturna de la tensión arterial para poder determinar y poder diagnosticar otras enfermedades que se relacionan con la hipertensión arterial, como es una disminución de la variabilidad pico matinal, que nos sirve para nosotros identificar sobre todo de forma temprana una hipertensión arterial, la caída nocturna o el efecto Dipling, que muchas veces no lo sabemos interpretar, pero por ejemplo cuando se encuentra disminuida esa caída nocturna podemos identificar enfermedades como es el síndrome de apnea y hipopnea del sueño en pacientes obesos, pacientes que tienen una alta intolerancia a la sal, al sodio, y eso nos hace nosotros identificar enfermedades que pueden ir concomitantes y empeorando esa misma hipertensión arterial, y nos da también como dato importante un pronóstico adecuado para estos pacientes. Que me toca hablar rápido porque aquí tengo el reloj y ya me está apurando. Otra de las armas que nosotros contamos es la monitorización domiciliaria de la tensión arterial. En esto tenemos que ser claros que nos sirve, pero no son datos exactos porque son datos tomados por el paciente y nosotros tenemos la obligación de enseñarse cómo debe tomarse la tensión arterial y decirle al paciente que nos lleve el equipo para nosotros identificarlo y ver que es adecuado para hacer ese monitoreo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no se recomienda los dispositivos de muñeca porque son muy imprecisos, que se debe hacer una toma diaria mínimo 3 veces al día, teniendo en cuenta y apuntando la hora en que se hace esta toma, por lo menos 3 a 4 días, pero lo ideal que sea por 7 días para poder hacer una curva adecuada de las cifras tensionales de este paciente y explicarle al paciente que se debe hacer en condiciones ideales, que el paciente debe tener reposo en una habitación cómoda, que no haya ruidos, que esté tranquilo para poder hacer la toma de tensión arterial. Como le dije anteriormente, aplica lo mismo que lo que nosotros debemos hacer en el consultorio, hacer 2 tomas con una diferencia entre toma y toma de 2 minutos y tomar como dato el promedio de esas 2 tomas. Y como vemos, en estas nuevas guías, tanto en el 8º comité como en las guías europeas, le dan mucha importancia a esta ayuda porque nos sirve sobre todo para identificar aquella hipertensión que se da en el consultorio y que se da por el estrés que se produce en la consulta. En estas diapositivas yo les doy aquí cuándo son las indicaciones, sobre todo las indicaciones absolutas del mapa y del monitoreo de presión arterial, el cual yo les recomendaría que lo buscasen y lo leyeran para poder uno saber cuándo utilizar este tipo de ayuda diagnóstica. Otras pruebas diagnósticas encontramos el electrocardiograma de 12 derivadas, sobre todo nos sirve ¿para qué? Para identificar si hay hipertrofia ventricular izquierda o no.
hacer el ecocardiograma, porque la hipertrofia ventricular izquierda es uno de los signos tempranos de la hipertensión arterial, sobre todo en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial oculta. El ecocardiograma, que también nos sirve para eso, para identificar si hay una remodelación concéntrica o una hipertrofia ventricular. Hablan las guías de la resonancia nuclear magnética, pero yo pienso que teniendo esas dos armas, esto ya sería como para pensar algo utópico, para evaluar el tamaño del corazón como tal. Los estudios de isquemia, sobre todo por el alto riesgo cardiovascular que presentan estos pacientes. Hablamos de la prueba de esfuerzo, aunque tiene una sensibilidad cercana al 70%, pero una especificidad del 40%. Si a ustedes le da un paciente en esta escala de riesgo un alto riesgo cardiovascular, no le manden una prueba de esfuerzo porque fácilmente le puede salir falsamente negativa, sino que se le debe mandar uno de estos estudios como es la perfusión, el ecocardiograma estrés, o en casos que sea de muy alto riesgo, hacerle una coronariografía, hacer una velocidad de pulso, que eso también nos sirve a nosotros para determinar, sobre todo en pacientes ancianos, si hay una disminución de la elasticidad del vaso sanguíneo, el índice tobillo-brazo, que es fácil de hacer, aunque ya hay aparatos que lo hacen, pero que nosotros en la consulta externa nos sirve para nosotros determinar si es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Y con respecto al tratamiento de los pacientes por primera vez, tenemos que reducir el riesgo de complicaciones. Lo primero que tenemos que teniendo en cuenta que debemos tener, si ya hay daño de órgano blanco, buscar una regresión de este daño, cuándo iniciar un momento adecuado del tratamiento farmacológico, identificarlo en ese momento y durante todas las consultas que tenemos con estos pacientes, el objetivo del tratamiento, cómo, hasta dónde llegar la tensión arterial y lo primero a tener en estos pacientes, sobre todo los que tienen alto riesgo, un cambio de estilo de vida. Aquí en esta diapositiva vemos las recomendaciones que tiene las guías europeas de cardiología para qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta dentro de los cambios de vida en este tipo de pacientes, como es la reducción de la ingesta de sal, el ejercicio y todo eso, que yo se los recomiendo que tengan, le saquen una copia y lo tengan en el consultorio para podérselo entregar a estos pacientes y ellos poder entender por qué es necesario, por ejemplo, hacer ejercicio. Y ya con respecto a cuando ya tenemos que iniciar el tratamiento farmacológico, porque el cambio de estilo de vida no ha permitido una reducción de la tensión arterial en estos pacientes, el octavo comité recomienda, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, en la población general con presiones arteriales diastólicas por encima de 90, cuando se debe iniciar el tratamiento farmacológico. Ahí vemos que casi todos son con presiones mayores de 140-90, son las recomendaciones para ese inicio de terapia antihipertensiva farmacológica. Y en las recomendaciones siguientes que les voy a mostrar es cuáles son los medicamentos que debemos utilizar dependiendo el grupo etario. Vemos que en población general, no negros, incluidos los diabéticos, y que sean menores de 55 años, el tratamiento ideal son los calcioantagonistas, sobre todo los del grupo dihidropiridínico. En mayores de 55 años, por su misma fisiopatología, que es por aumento de la producción de la renina, se deben utilizar los IECAS y los ADALA2, es lo que dicen estas guías. Como les dije, en pacientes negros, en la población general, se debe siempre incluir una tiazida, y en ellos las recomendaciones actuales es la utilización de betabloqueadores, o se puede utilizar también calcioantagonistas, pero por su misma fisiopatología se considera que es mejor el betabloqueador. Y en población mayor de 18 años con enfermedad renal crónica, siempre se debe incluir un IECA y un ARA2, porque anteriormente se pensaba que esto les tumbaba la función renal residual y producía un empeoramiento de su enfermedad renal, pero lo que se ve es que se produce una disminución de la hipertensión intraglomerular, mejorando su función
función renal también. Y aquí esta diapositiva me parece muy bonita y clara para ustedes, cómo debe hacer uno las combinaciones cuando ya es necesario realizar esas combinaciones. Cuando se debe utilizar, por ejemplo, un antagonista del calcio con un antagonista de los receptores del ABA2, y vemos que la línea roja nunca se debe utilizar, como en una época utilizaron los nefrólogos, la unión de IECAS con ARA2. Es lo más importante, y vemos que los betabloqueadores siempre están en línea punteada porque han sido relegados como un tercero o cuarto línea de tratamiento en general. Ya vemos qué estrategias de manejo tenemos nosotros que tener para el manejo de sus antihipertensivos. Esto están claros en el 8º comité. Lástima, no puedo extenderme más para poderles explicar cada una de estas líneas de tratamiento, y les agradezco mucho que me hayan parado bola en esta charla.